Hola, bueno, si están viendo este video es probablemente porque van a querer estudiar para la PEP 1. Espero que estén viendo este video en orden. A continuación voy a hacer una serie de videos que corresponden a una lista de reproducción para estudio de la PEP producto debido a problemas de coordinación para hacer una identidad solidaria. Decidí hacer varios videos para complementar el estudio. Así que sin más preámbulos voy a comenzar con ejercicios de integral impropia y bueno, frente a cualquier duda o consulta que tengan directamente, pueden hacerlo directamente a mi WhatsApp o mi Instagram o lo que sea, mi correo. Eso. Por lo tanto, vamos a, vamos a comenzar primero definiendo, en este caso nos encontramos con un ejercicio que nos define una integral que es impropia, va desde cero hasta infinito, ¿cierto? Los límites. Y en este caso tenemos la función perdón, la integral de x partido en Euler elevado a x más uno. Entonces, nosotros cuando trabajamos con este tipo de integrales, lo que tenemos que hacer y tenemos que identificar con la integral impropia, que hay varios tipos. En este tipo de ejercicio, que es un ejercicio una vez pasada, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que no podemos tener un límite que tienda a infinito, como en esta parte de acá. Por lo tanto, la definición de la integral impropia dice que lo que yo debo hacer en este caso es aplicar el límite y voy a escribir una letra, que en este caso es a gusto personal. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la letra B, y va a tender al valor que en este caso me genera como la incomodidad, que como lo decíamos recientemente, en infinito. Por lo tanto, va a ser el límite de B cuando tiende a infinito. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que voy a definir el nuevo integrando, va a ir desde cero, pero ahora ya no va a ir acá arribita, ya no va el infinito, sino que ahora iría a la letra B, porque esa B va a tender al infinito. Por lo tanto, acá arriba yo lo reemplazaría por una letra B. ¿Qué hago ahora yo? Transcribo tal cual la expresión, es decir, de x partido en Euler elevado a x más 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que nosotros tenemos definida esta parte, ahora es cuando nosotros tenemos que empezar a ver qué método de sustitución, o perdón, qué método de integración nos sirve, ya sea un método de sustitución, método por parte, fracciones parciales. Por eso en integral impropia uno aplica todos los conocimientos adquiridos a través de métodos de los diversos métodos de integración. En este caso, por ejemplo, si yo observo a simple vista, tal vez lo único más factible que yo podría hacer acá es realizar una sustitución del Euler, perdón, elevado a x más uno. Sin embargo, si yo definiera eso como u igual a Euler elevado a x más uno, la derivada de esto va a corresponder a Euler elevado a x con respecto al dx. Por lo tanto, si despejo el dx, esto va a corresponder a du partido en Euler elevado a x. Lo cual que, por ejemplo, si yo acá hiciera un reemplazo, en este caso de x a qué va a ser equivalente, sería equivalente a decir du partido en Euler elevado a x, partido en Euler elevado a x en este caso, que serían, ¿qué dijimos que va a ser eso? U, que es como que si lo partieran uno, y esto nos va a dar acá la integral desde cero hasta b, y vamos a tener acá u por 1, du, perdón, du partido en Euler elevado a x por u. Si yo observo esto, ¿y por qué no lo hice tan ordenadito? Porque estamos haciendo una prueba, ¿ya? Si yo observo esto a simple vista, sigo teniendo un Euler elevado a x y que me sigue incomodando. Acá yo podría volver a aplicar una doble sustitución, tal vez si es que se pudiese. Sin embargo, también nosotros vamos a tener métodos y integrales donde a veces por conveniencia nosotros podemos trabajar y generar nuevos valores. Me explico. Por ejemplo, en este caso, en vez de trabajar de esta forma, esto que yo recientemente les planteaba, que no nos va a servir, o nos va a servir más adelante, mejor dicho, yo voy a plantearles la siguiente integral que va a ser una equivalente y que nos va a ayudar a poder resolver esta integral por el método. Por ejemplo, esto yo voy a trabajarlo ahora como el límite de b cuando tiende a infinito, de 0 hasta b. Y ahora, en vez de trabajar esta expresión como de x arriba, yo lo voy a tratar de, en esta forma, de decirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, como yo sé que esto es de x, ¿sí?
esto es su equivalente a trabajarlo. Recordemos que el de X es como que si arribita hubiese un uno, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo mismo que yo arribita esté diciendo y voy a generar nuevos valores por conveniencia. Uno menos Euler elevado a X eh, más Euler elevado a X. Y todo eso partido en tal cual Euler elevado a X más uno. Y esto con respecto al diferencial de X. Si ustedes observan esto, menos Euler elevado a X más Euler elevado a X es cero. Por lo tanto, si yo resolviera esto, es como que volvería a este integral del paso atrás. ¿Pero por qué hacemos esto nosotros? Porque para la integración nos va a ser cómodo poder trabajarlo de esta forma. Me explico. Por ejemplo, ahora nosotros podríamos seguir trabajando este límite ahora, pero podríamos desmembranarlo, por decirlo, no sé si la palabra es correcta así, pero desmembrenarse esto de una forma más bonita. Por ejemplo, como comparten en este caso el denominador y arriba tenemos entre una suma, ¿cierto? Con una resta, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, como nosotros delante hicimos una sustitución, ¿cierto? Que fue la sustitución de Euler elevado a x más uno y que la vamos a recordar, la vamos a dejar acá para no olvidarnos del foco. Esa sustitución nos decía que si teníamos Euler elevado a x más uno, la derivada de ese valor va a ser Euler elevado a x con respecto a x. Vamos a poner más bonito. Estoy sin lápiz, así que por eso no me quedan tan bonitos los números. ¿Qué vamos a decir entonces nosotros, por lo tanto, ahora? Si nosotros observamos esta expresión, yo podría tratar de dejar la función en una expresión que nos sirviese que al momento de sustituirla arribita nos quedara bonito ese Euler elevado a x. Esto implica mucha creatividad, debo admitirlo. No es algo que tal vez a uno se le ocurra, pero obviamente al ver este ejercicio la idea es que ustedes igual ya lo empiecen a tener en mente que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto que teníamos acá nosotros, yo podría decir que lo mismo que yo diga la integral que va desde cero hasta b, y en este caso yo voy a agrupar el Euler elevado a x y lo voy a agrupar con el uno. Es decir, lo voy a agrupar en uno tal cual, es decir, Euler elevado a x más uno partido en Euler elevado a x más uno porque comparten el denominador. Entonces, ¿qué me va a quedar por descarte? Me va a quedar acá más, en este caso, la integral de 0 hasta b, porque se mantiene la integral, pero en este caso va a ser de menos Euler elevado a x partido en Euler elevado a x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hice yo recientemente? Agrupé esto por conveniencia, ¿cierto? Dejé el menos Euler elevado a x adelante y agrupé el Euler elevado a x más 1, ¿cierto? Aquí. Entonces, ahora si yo observo esto, bueno, y se me olvidó aquí un pasito importante que siempre se me olvida, perdón, que es el diferencial de x. Ustedes no se les tiene que olvidar. Entonces, ahora si yo observo esto, por ejemplo, ¿por qué hice esto? Y yo creo que ahora le doy un poco más el sentido, porque ahora yo podría decir que esto se anula, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría, bueno, no se anula, sino que nos da 1. Nos quedaría el límite de b cuando tiende a infinito, y en este caso, ¿cierto? De la integral de 0 hasta b, me va a quedar 1 de x. Y luego, por ejemplo, acá el menos se lo puedo sacar adelante, entonces me va a quedar menos la integral de 0 hasta b de Euler elevado a x partido en Euler elevado a x más 1 con respecto a x. Entonces, si yo ahora observo esta integral que me dio en la parte de acá, ¿cierto? Después vamos a trabajar esta integral, ¿cierto? Si usted observa esta integral, podríamos utilizar perfectamente esa sustitución y nos viene como anillo al dedo, ¿cierto? Porque podríamos reemplazar la u, ¿cierto? En el denominador y la parte del du correspondería en este caso, ¿cierto? Tal cual es lo que habíamos dicho. Entonces, vamos a aplicar en este caso esta sustitución que tenemos acá. Entonces, para poder resolver esa integral, porque la integral de 1, o sea, perdón, la integral de 1, decir la primera, decir acá vamos a tener el límite de b cuando tiende a infinito, ¿sí? De b cuando tiende a infinito. Y en este caso, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Cuánto va a ser la integral de 1? ¿Ya? Cuando decimos la integral de 1, es como agregarle un valor a la constante. Es decir, en este caso, en base a la constante que es de x, va a ser que el resultado a nosotros nos va a dar, lo voy a hacer
X y nos falta evaluarlo desde B hasta 0. Y ahora que voy a trabajar yo, ahora yo, como voy a hacer sustitución, ya, porque esa parte ahí ya está listita, pero ahora yo tengo que trabajar sustitución, ¿cierto? Y aquí hay algo bien importante que no se nos debe olvidar en la sustitución, que cuando yo realizo sustitución, es fundamental que si yo voy a sustituir, en este caso, en esta expresión, y tienen integral, es una integral definida, es decir, que tiene valores definidos en sus límites tanto inferior como límite superior, yo tengo que reemplazar en base a lo que voy a sustituir y evaluar el valor, digamos, de los límites dentro de lo que yo voy a sustituir, y esos serán los nuevos límites llevándolo esto como al español. Por ejemplo, en este caso, como yo voy a sustituir la expresión, ay, como yo voy a sustituir la no. Como yo voy a sustituir la expresión por Euler elevado a x más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir yo en este caso? Por ejemplo, en la parte de acá arribita, lo que va a ir acá, como yo lo voy a sustituir por Euler elevado a x más 1, ¿cierto? Esa va a ser la sustitución. Yo tengo que reemplazar el valor de b en donde va Lx. Entonces, en este caso, el nuevo límite superior va a ser equivalente a decir Euler elevado a b más 1. Y en el caso del límite inferior, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a reemplazar en esta función el valor de 0. Digo, bueno, no es la función, sino que es la sustitución. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar el valor de 0? En la x. Euler elevado a 0, recuerden, todo número elevado a 0 es 1, entonces esto va a dar 1 más 1, va a ser equivalente a decir 2. Y ahora, bueno, aplico la sustitución, que la sustitución va a corresponder a la parte de arriba de u partido en u, ¿cierto? Porque esto correspondería a de u partido en u. Entonces, continuando con esta lógica, ¿con qué me voy a quedar acá? Me va a quedar el límite, ¿cierto? De b cuando tiende a infinito. Bueno, la primera parte ya está prácticamente lista, ahí la vamos a ir teniendo así. Recordemos que este b, esto que vemos acá corresponde a que nos falte evaluar. Como integral definida tenemos que evaluar el superior menos el inferior. Y ahora este valorcito de acá, ¿cuánto va a corresponder la integral de esto? Recuerden que esta integral es lo mismo que yo le esté diciendo 1 partido en u por du, lo cual equivale a decir que esta expresión va a ser el logaritmo natural de u, ¿cierto? Porque esa es la integral. Por lo tanto, en este caso, esto va a corresponder a menos el logaritmo natural de u, ¿cierto? En este caso, y bueno, va a estar evaluado desde Euler elevado a b más 1 a 2. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Ahora lo que nos falta a nosotros es empezar a reemplazar los valores dentro de, digamos, antes de aplicar el límite. Me explico, por ejemplo, acá, voy a hacer un poquito más acá para que alcance el espacio. El límite de b cuando tiende a infinito, que aún no reemplazamos nada con el límite, estamos todavía trabajando en la integral. Por ejemplo, ahora si reemplazo esta integral, ¿qué significa? Que primero tengo que reemplazar el valor de b en la función. Es decir, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar b menos, ¿cierto? Y ahora voy a reemplazar el valor de 0 en x, que va a ser b menos 0. Entonces, no vamos a escribir ese menos 0 porque podemos saltarnos ese paso, ¿ya? ¿Se entiende? Porque es como que acá escribirá b menos 0 y no va a afectar en nada, entonces, ¿para qué lo voy a escribir? Pero luego acá lo que voy a tener yo va a ser menos el logaritmo natural, ¿cierto? Y en este caso tenemos que primero reemplazar el valor de Euler elevado a b más 1. Sí, Euler elevado a b, estaba escribiéndolo, ahí sí, más 1. Por si acaso era Euler elevado a b, sí. Que aquí pareciera como que el más 1 estuviese también elevado, pero en realidad es el más 1 acompañándolo de esta forma, por si acaso es que se haya entendido mal. De hecho, acá igual como que se entiende mal. Hago la aclaración por si acaso que es como Euler elevado a b más 1 aparte. No como que el b se suma más 1. Pero ustedes me entienden. Entonces, va a ser el logaritmo natural de Euler elevado a b más 1. Y en este caso, nosotros con qué lo vamos, bueno, eso va a ser menos, ¿cierto? Y en este caso va a ser, nos falta también agrupar, como tenemos el que está acá en negativo, ¿cierto?
Y esto es muy importante y que hay que tomarlo en consideración. De hecho, si prefieren, podríamos esto trabajarlo con paréntesis, ¿ya? Para no poder confundirnos. De hecho, sí, les recomiendo que esto lo trabajen con paréntesis. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Como primero yo evalué la de acá, la escribo ahí, y ahora la segunda yo le voy a agregar un paréntesis. Entonces va a ser logaritmo natural de Euler elevado a b más 1, me falta menos el logaritmo natural de 2, ¿cierto? Y voy a cerrar el paréntesis y el corchete. Voy bien paso a paso. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar esto en este caso? En este caso va a corresponder al límite de b cuando tiende a infinito, ¿cierto? Y voy paso a paso. B, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ser menos el logaritmo natural de Euler elevado a b más 1, y acá menos con menos va a ser más el logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que dice la definición del límite, que yo aquí puedo agrupar por conveniencia, si quiero. Ya los límites, como hay resta y suma, se pueden agrupar por conveniencia. Por ejemplo, algo que haría yo acá, que se están restando, yo los podría agrupar si quisiese, ¿ya? En realidad esto es a conveniencia totalmente de cada uno, ya como uno lo realiza, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo sé que, y tengan claro que logaritmo natural en este caso de cualquier valor nosotros podemos reemplazarlo, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros acá en este caso en particular? Tenemos que ir trabajando cada uno de los límites, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el límite de b cuando tiende a infinito. Primero vamos a tener de b menos, en este caso, el límite cuando tiende b al infinito, ¿cierto? ¿De qué cosa en este caso? Vamos a tener de Euler elevado a b más 1 más el límite cuando b tiende a infinito, ¿cierto? En este caso, de 2. Perdón, del logaritmo natural de 2. Entonces ahora lo que nos queda a nosotros es reemplazar. Por ejemplo, ya sé que el valor de el límite de b cuando tiende a infinito va a ser infinito, ¿cierto? Menos, en este caso, que va a ser Euler elevado a infinito más 1, ¿cierto? Es decir, es como que estuviese diciendo en este caso que estoy reemplazando el valor de Euler elevado a infinito más 1, ¿cierto? Y yo sé que el logaritmo natural de 2 lo vamos a dejar tal cual porque acá no hay nada que reemplazar. Es decir, queda tal cual como el logaritmo natural de 2, ¿ya? Por lo tanto, Euler elevado a infinito, ¿ya? Va a corresponder en este caso a infinito, ¿ya? Pero, ¿qué va a ocurrir acá? Que, claro, este valor va a tender a infinito, y si yo a infinito le sumo 1 va a seguir siendo infinito. ¿Qué va a ocurrir acá? En este caso lo que me queda, me va a quedar infinito menos infinito más el logaritmo natural de 2. Cuando nosotros nos encontremos con expresiones como esta, como de infinito menos infinito, ¿cierto? Dice la definición que nosotros podemos hacer algo en este caso. Yo acá, si se dan cuenta, infinito, recuerden que es una expresión. Yo acá podría factorizar por infinito, por factor común. Solo la parte infinito, es decir que esto es lo mismo que yo diga, si saco infinito adelante, es lo mismo que diga infinito de 1 menos 1, ¿cierto? Porque, bueno, más el logaritmo natural de 2. Entonces ahora si yo digo infinito por una, va a dar infinito, y infinito, infinito, es decir, va a corresponder a la expresión de adentro. Pero si yo ahora resuelvo esto, ¿qué voy a decir? Infinito, ¿y cuánto es 1 menos 1? Esto de acá, 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué va a corresponder esta expresión que está acá? Esta expresión va a corresponder a 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 0 más el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la expresión, ¿qué va a ocurrir con esta expresión? Va a ser logaritmo natural de 2. Por lo tanto, cuando nosotros nos da un valor perteneciente a los reales, se dice que esta expresión converge. Y ese sería el resultado.